En el episodio de hoy contamos la historia de 4 excursionistas cuyas rutas en la naturaleza terminaron fatalmente, de bloggers que en Australia ignoraron advertencias sobre cocodrilos, hasta un fotógrafo que acampó en Sudáfrica cerca de una caza de leones. Pero primero, un cartel mal interpretado en el Parque Nacional Glacier conduce a un encuentro mortal de un exentrenador con una osa grizzly madre. Era el 23 de agosto de 2018, cuando Derek Halverson se adentró en la agreste naturaleza del Glacier National Park en Montana. El exentrenador de fútbol americano de instituto, de 32 años, de Minnesota, había llegado temprano esa mañana a la entrada del parque. Sus desgastadas botas de senderismo crujían en el aparcamiento de gravilla. Los imponentes picos de la divisoria continental se extendían sin fin ante él. Sus cumbres cubiertas de nieve perforaban un cielo cristalino. Densos bosques de pinos lodgepole y abetos Douglas cubrían las laderas de las montañas, mientras lagos alpinos prístinos reflejaban la luz de la mañana como espejos dispersos por el paisaje. El interior del parque se extendía por más de 1 millón de hectáreas de naturaleza virgen, hogar de cabras montesas, osos negros y los poderosos osos grizzly que dominaban estas antiguas montañas. A finales de agosto era el momento de mayor actividad para los animales salvajes que se preparaban para el inminente duro invierno en Montana, siguiendo rutas establecidas para llegar a las mejores zonas de alimentación antes del letargo invernal. Derek era un hombre que siempre había apostado por el control y la independencia. Durante su carrera de entrenador de 8 años en la escuela secundaria Roosevelt, era conocido por su meticulosa preparación para los partidos y por su habilidad para ninguna decisión importante a sus entrenadores asistentes. Sus jugadores apreciaban su estilo de liderazgo directo y su inquebrantable confianza en su propio juicio. Las mismas cualidades que lo habían hecho exitoso en el campo de fútbol deberían resultar peligrosas en la naturaleza. El antiguo entrenador tenía un orgullo casi obstinado de hacer las cosas de la manera difícil y consideraba las ayudas modernas como atajos que debilitaban el carácter. Había crecido en el norte de Minnesota, donde cazaba y pescaba con su padre, y así desarrolló una supuesta conexión intuitiva con la naturaleza. En una caminata anterior en el área de Yellowstone, en Wyoming, había ahuyentado con éxito a un curioso oso negro mediante gritos fuertes y firmeza, lo que fortaleció su creencia, que el comportamiento adecuado hacía innecesarios los sprays de defensa. Esta confianza, juntado con su naturaleza competitiva, a menudo lo llevaba a tomar riesgos innecesarios para demostrar sus habilidades. Los osos grizzly son uno de los depredadores principales más poderosos de América del Norte, con hembras adultas que pesan entre 136 y 181 kilogramos, y machos que pueden alcanzar hasta 363 kilogramos. Estos enormes omnívoros poseen impresionantes habilidades físicas, incluida la capacidad de correr a hasta 56 kilómetros por hora, y una fuerza de mordida de más de 5.300 newton sobre 5.300 kilopondios por centímetro cuadrado. En los últimos meses de verano, los osos grizzly se vuelven especialmente activos ya que entran en la llamada fase de hiperfagia, en la cual consumen hasta 20.000 calorías diarias para acumular reservas de grasa para el reposo invernal. Las osas con crías son particularmente peligrosas en esta época, ya que deben proteger a sus vulnerables osesnos de las amenazas. Estas madres protectoras atacan cualquier cosa que perciban como una amenaza para sus crías, a menudo sin previo aviso ni provocación. En el segundo día, Derek ya había recorrido largas distancias por un terreno cada vez más aislado. Cuando por la tarde las sombras se alargaron sobre el suelo del bosque, se encontró con un señalizador desgastado, parcialmente cubierto por la maleza invasora. El cartel de madera estaba dañado por años de inclemencias, por lo que las flechas de dirección eran difíciles de descifrar. Confiado en sus habilidades de navegación, giró a la izquierda en un camino que parecía una continuación de su ruta planeada. Sin saberlo, había dejado el cuidado sendero de caminata y había tomado un sendero salvaje estacional que los animales usaban regularmente para llegar a un arroyo cercano. El estrecho sendero descendía abruptamente a través de una densa maleza, con ramas rotas y tierra revuelta que indicaban un fuerte tráfico de animales. El sonido del agua corriente se hizo más fuerte a medida que se acercaba al arroyo, con el plan de llenar sus botellas de agua antes de acampar. Al atravesar un denso matorral de sauces en la orilla, de repente, se encontró Derek frente a una enorme osa grizzly y sus 2 crías de 1 año, que estaban bebiendo en el arroyo.
La madre levantó inmediatamente la cabeza. Sus ojos fijaron al inesperado intruso humano. La osa, que pesaba 181 kilogramos, percibió a Derek inmediatamente como una amenaza directa para la seguridad de sus crías. Sin dudarlo, empezó a correr a toda velocidad y recorrió los 10 metros de distancia en segundos. El grizzly embistiendo lo golpeó con fuerza devastadora. Su primer impacto lo lanzó hacia atrás en el lecho rocoso del arroyo. Sus masivas mandíbulas se cerraron inmediatamente alrededor del hombro izquierdo de Derek. Sus colmillos de 5 centímetros de largo atravesaron su chaqueta y la piel. La mordida aplastante rompió su clavícula, mientras sus garras de 10 centímetros rasgaban el pecho y el abdomen, abriendo profundas heridas que dejaban al descubierto el tejido subyacente. Los intentos de Derek por defenderse resultaron inútiles ante la abrumadora fuerza del animal. Las masivas zarpas del oso grizzly mantenían su torso firmemente en el suelo, mientras sus dientes, su cuello y su garganta encontraron. La arteria carótida fue cortada y su tráquea aplastada. La sangre se acumuló rápidamente debajo de su cuerpo, mientras el oso continuaba su implacable ataque, impulsada por el instinto maternal de eliminar cualquier peligro para sus crías. El ataque duró varios minutos hasta que Derek dejó de moverse. Luego, la osa comenzó a comportarse como un típico grizzly, enterrando parcialmente a su víctima, arrastrando su cuerpo hacia matorrales cercanos y cubriéndolo con ramas, piedras y plantas. Sus utensilios de senderismo estaban esparcidos por la orilla, incluidas sus rasgadas cartas topográficas, y una barra de proteína sin tocar. Los guardaparques descubrieron los restos de Derek 2 días después, luego de que su falta de registro desencadenara una operación de búsqueda y rescate. El cuerpo parcialmente enterrado mostraba extensas heridas que coincidían con un ataque de oso grizzly, mientras los investigadores señalaron la proximidad a un sendero de animales activo. Los guardabosques concluyeron que el ataque fue de naturaleza defensiva, mientras que la osa madre protegía a sus crías de una amenaza percibida. La osa grizzly responsable no fue sacrificada, ya que las autoridades evaluaron su comportamiento como un instinto natural de protección. La administración del parque colocó señales de advertencia adicionales a lo largo de los populares senderos e introdujo instrucciones de seguridad obligatorias para todos los titulares de permisos para el interior del parque. Mientras la mortal confrontación de Derek Halverson con un grizzly en Montana sacudió al mundo del senderismo, Lance Beck y Reed Donnelly, en el territorio del norte de Australia, esperaban un peligro aún más letal: un cazador ancestral, oculto bajo aguas tranquilas. Era el 14 de febrero de 2015 cuando Lance Beck y Reed Donnelly llegaron al Parque Nacional Kakadu, en el territorio del norte de Australia. Los dos compañeros de piso de Brisbane habían recorrido más de 1,400 kilómetros para llegar a una de las áreas más remotas de la naturaleza del continente. Con 27 y 28 años, Lance y Reed habían construido una modesta base de seguidores como vloggers amateurs de naturaleza, especializados en desafíos de calor extremo y supervivencia lejos de la civilización. El Parque Nacional Kakadu abarca cerca de 20,000 kilómetros cuadrados de humedales vírgenes y naturaleza indómita. En febrero, allí prevalecen condiciones climáticas brutales con temperaturas que regularmente superan los 40 grados Celsius. El paisaje se transforma en un horno de tierra roja, esparcidos eucaliptos y vastas llanuras de inundación que se extienden hasta el horizonte. Los sistemas de humedales del parque se vuelven especialmente traicioneros durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones estacionales crean terrenos de caza perfectos para depredadores tope. En toda la región, carteles de advertencia indican claramente las zonas prohibidas y las actividades peligrosas de la fauna. Sin embargo, muchos visitantes subestiman la naturaleza mortal de los seres que habitan estos aparentemente pacíficos cursos de agua. Lance y Reed habían planeado un ambicioso tour de varios días a pie por el terreno más desafiante de Kakadu, y deliberadamente eligieron febrero para demostrar su tolerancia al calor. Ambos hombres estaban orgullosos de su condición física y su conocimiento de supervivencia, aunque su verdadera experiencia en la naturaleza se limitaba a viajes de campamento de fin de semana cerca de Brisbane. Llevaban equipo de cámara profesional, equipo de camping básico y lo que pensaban que era suficiente agua. Los compañeros de piso se habían conocido hace 3 años en un gimnasio en Brisbane y se unieron a través de desafíos extremos al aire libre y la creación de contenido para redes sociales. Lance, un entrenador personal, era la persona principal frente a la cámara, mientras que Reed
un diseñador gráfico, se encargaba de las filmaciones. Su canal mostraba contenido sobre poner a prueba los límites físicos en entornos difíciles, a menudo con títulos sensacionalistas, que prometían peligrosos escenarios de supervivencia. Su objetivo era filmar una guía de supervivencia completa de varios días mientras caminaban por las áreas más remotas de Kakadu durante la temporada más calurosa. Planeaban documentar técnicas para la obtención de agua, estrategias para manejar el calor y habilidades de navegación, mientras mantenían su habitual estilo de presentación enérgico. El dúo había investigado técnicas básicas de supervivencia en línea, pero no tenía una formación formal en supervivencia en la naturaleza. En sus 2 primeros días, Lance y Reed hicieron avances adecuados a través de áreas de senderismo designadas y filmaron secciones sobre gestión del calor y técnicas básicas de bushcraft. Sin embargo, su consumo de agua superó las cantidades planificadas debido a las temperaturas extremas y la falta de experiencia en el manejo adecuado de hidratación. En la mañana del tercer día, su suministro de agua se había reducido a menos de medio litro para ambos juntos. Los cocodrilos de agua salada se encuentran entre los depredadores ápice más aterradores del mundo. Los machos adultos alcanzan longitudes de hasta 7 metros y pesan más de 1000 kilogramos. Estos reptiles primitivos apenas han cambiado durante millones de años y están perfectamente adaptados al ataque sorpresa en el agua. Sus poderosas mandíbulas generan una fuerza de mordida de más de 3.700 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar huesos y arrastrar a presas bajo el agua con devastadora eficacia. Durante la temporada de lluvias en Australia, los cocodrilos de agua salada se vuelven cada vez más activos y agresivos, ya que el aumento del nivel del agua amplía su área de caza. Estos cazadores oportunistas pueden permanecer inmóviles durante horas, con solo los ojos y fosas nasales visibles sobre el agua, mientras esperan que presas desprevenidas lleguen a la orilla. Su aceleración explosiva les permite realizar ataques sorpresa a la velocidad de un rayo, en la que a las víctimas a menudo no les queda ninguna oportunidad de escapar. Al mediodía del 16 de febrero, Lance y Reed se encontraron en una situación desesperada. La temperatura había subido a 42 grados Celsius y habían caminado sin agua durante casi 6 horas. La falta de líquidos afectaba su juicio, pero continuaron filmando su sufrimiento. La cámara de Reed documentó su búsqueda cada vez más desesperada de fuentes de agua, mientras se alejaban de los caminos señalados. Al estudiar su mapa, los dos identificaron un lecho de río seco que conducía a un conocido pozo de agua utilizado por grupos de turistas durante la estación seca. Sin embargo, el área estaba claramente marcada como zona restringida durante la temporada de lluvias, con varios letreros de advertencia que indicaban actividad peligrosa de cocodrilos. En su estado deshidratado y desesperado, Lance y Reed decidieron ignorar estas advertencias y avanzar directamente a través del matorral hacia el abrevadero. La caminata por el denso matorral y el terreno pantanoso duró más de 2 horas, mostrando a ambos hombres signos claros de agotamiento por calor. Las imágenes de su cámara muestran una respiración agitada, movimientos tambaleantes y decisiones cada vez peores, mientras la falta de líquidos nublaba su mente. Lucharon a través de vegetación densa y sobre llanuras fangosas, impulsados por la urgente necesidad de encontrar agua. Cuando finalmente llegaron al abrevadero, apareció como una salvación en el calor brutal. El cuerpo de agua se extendía por unos 50 metros y estaba rodeado de exuberante vegetación, la primera sombra que encontraban en horas. Lo que no reconocieron, sin embargo, fueron sutiles pistas de la presencia de cocodrilos, rastros deslizantes en las orillas fangosas, ramas flotantes, que podía ocultar depredadores ocultos, y el silencio antinatural de la superficie del agua. Lance, abrumado por la desesperación y el esfuerzo por el calor, se precipitó inmediatamente hacia la orilla, sin realizar ninguna comprobación de seguridad. Entró directamente en el agua poco profunda, se arrodilló y usó su camisa para recoger agua hacia su boca. Reed se quedó a unos 10 metros de distancia en la orilla y siguió filmando, asumiendo que estaba capturando material dramático de supervivencia. El ataque vino con una rapidez aterradora. Un enorme cocodrilo de agua salada de 4 metros, que había permanecido inmóvil en las aguas más profundas, emergió explosivamente a la superficie. Su poderosa cola impulsó el cuerpo robusto hacia adelante con increíble velocidad. Las mandíbulas prehistóricas se cerraron con fuerza demoledora alrededor del torso de Lance, los dientes penetrando profundamente en su pecho y abdomen. El cuerpo de Lance desapareció bajo la superficie del agua, cuando el cocodrilo comenzó su giro mortal.
una rápida rotación que desorienta y ahoga a su presa. El agua se tiñó de rojo sangre, mientras las poderosas mandíbulas aplastaban costillas y perforaban órganos vitales. Los intentos de Lance de volver a la superficie eran inútiles contra la fuerza superior del cocodrilo y el efecto desorientador de la muerte en espiral. Reed, que tuvo que presenciar el ataque a su amigo, cometió el error fatal de acercarse más al agua mientras seguía filmando. Un segundo cocodrilo de agua salada, igualmente grande, atraído por el tumulto, salió disparado del agua poco profunda directamente hacia Reed. Los maxilares del depredador agarraron las piernas de Reed y lo arrastraron al agua antes de que pudiera reaccionar o intentar huir. Ambos ataques ocurrieron en cuestión de segundos y ninguno de los hombres tuvo la posibilidad de defenderse o pedir ayuda. Las poderosas mandíbulas de los cocodrilos y su técnica de giro mortal aseguraron que ambos hombres fueran asesinados casi instantáneamente. Sus cuerpos desaparecieron en las aguas turbias mientras los depredadores aseguraban su presa. Guardaparques descubrieron el equipo de cámara abandonado 4 días después, durante una patrulla de rutina en el área restringida. La tarjeta de memoria contenía material fílmico crucial que ayudó a las autoridades a reconstruir los eventos que llevaron a ambas muertes. Las grabaciones de video mostraron el deterioro del estado de los hombres debido a la deshidratación, su decisión de ignorar los letreros de advertencia y los ataques reales de cocodrilos. La recuperación de los cuerpos resultó ser extremadamente difícil, ya que el lugar se encontraba en una zona remota, y se avistaron varios cocodrilos grandes en los alrededores. El incidente provocó nuevas discusiones sobre los influencers de redes sociales que toman riesgos innecesarios para crear contenido. Muchos señalaron los peligros que surgen cuando los aventureros inexpertos se atreven con desafíos extremos sin la formación adecuada. Mientras el encuentro mortal de Lance Back y Reed Donnelly con cocodrilos de agua salada puso de manifiesto las consecuencias de ignorar las advertencias, la maestra jubilada Marsha Gilbert tuvo su propio encuentro mortal en los Pirineos, frente a uno de los depredadores más poderosos de Europa. Era el 15 de septiembre de 2017 en los salvajes Pirineos, a lo largo de la frontera franco-española. La antigua cadena montañosa se extendía interminablemente, sus cumbres ocultas en la niebla matutina, mientras el otoño comenzaba a teñir el paisaje de un brillante naranja y rojo profundo. Densos bosques de pinos cubrían las zonas bajas, mientras que estribaciones rocosas y praderas alpinas caracterizaban el terreno más alto. Esta remota naturaleza, conocida por sus desafiantes senderos y clima impredecible, atraía a excursionistas experimentados de todo el mundo que buscaban soledad y aventura. Marsha Gilbert, una maestra jubilada de literatura de 61 años de Toronto, Canadá, había llegado a la región 3 días antes para enfrentarse a la legendaria ruta de senderismo GR10. Después de décadas enseñando Shakespeare y Dickens a estudiantes de secundaria, Marsha descubrió en sus 60 años su pasión por las caminatas de larga distancia. La jubilación le permitió emprender proyectos cada vez más ambiciosos y ya había dominado secciones importantes del Sendero de los Apalaches. A pesar de su edad, Marsha se mantenía en excelente forma física mediante sesiones de entrenamiento regulares y visitas al gimnasio. Estaba orgullosa de su independencia y había planeado esta caminata en solitario por los Pirineos como la prueba definitiva de sus habilidades para caminar. El GR10 es un exigente sendero de 866 kilómetros de largo, que atraviesa todos los Pirineos desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Marsha había planificado varias semanas para completar una gran parte del recorrido. Llevaba todo su equipo en una mochila desgastada que ya la había acompañado en innumerables aventuras. Había preparado su ruta meticulosamente, estudiando mapas y guías de senderismo durante meses. Sin embargo, en esa mañana especial, Marsha iba retrasada en su itinerario, ya que el día anterior había pasado tiempo extra en una cabaña de montaña debido a la lluvia inesperada. El oso pardo euroasiático, conocido científicamente como Ursus arctos arctos, es uno de los depredadores más temidos de Europa. Estos masivos omnívoros pueden pesar hasta 350 kilogramos y levantarse sobre las patas traseras hasta casi 3 metros de altura. En los Pirineos, una pequeña población de aproximadamente 60 osos vaga por el terreno montañoso. Después de haber sido reintroducidos en los años 1990, tras su casi completa extinción. Estos osos poseen una enorme fuerza. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.
y a pesar de su tamaño, sorprendentemente ágiles para trepar a los árboles. Su alimentación se compone principalmente de bayas, raíces y pequeños mamíferos, pero son comedores oportunistas con un sentido del olfato excepcional, que les permite detectar fuentes de alimento a varios kilómetros de distancia. En los meses de otoño, entran en la llamada hiperfagia, una fase de ingesta intensiva de alimentos para prepararse para la hibernación, lo que las hace especialmente agresivas cuando encuentran posibles fuentes de alimento. Tras una conversación con un excursionista local en la cabaña de montaña, Marsha se enteró de un camino forestal no marcado, que posiblemente le podría ahorrar varias horas de regreso. El atajo conducía a través de un denso bosque de pinos, conocido en la región por avistamientos ocasionales de osos. Pero Marsha confiaba en su experiencia en la naturaleza. Como de costumbre, se aplicó su protector solar de fuerte aroma, recogió su equipo y se adentró en el empinado y estrecho sendero que serpenteaba por el bosque cada vez más denso. El camino forestal resultó ser más exigente de lo esperado. Árboles caídos y vegetación invasora obligaron a Marsha a navegar con cuidado alrededor de los obstáculos. A medida que la tarde se convirtió en noche, se encontró más adentrada en el bosque de lo planeado, rodeada de imponentes pinos que bloqueaban el último destello de la luz del día. El camino se hacía cada vez más difícil de seguir. Solo marcas débiles en los árboles indicaban la dirección correcta. El bosque se volvía inquietantemente silencioso a medida que la oscuridad se acercaba, y solo el sonido de sus pasos rompía el silencio. Al anochecer, Marsha llegó a un pequeño claro donde decidió hacer una pausa y comer una barra de granola antes de continuar. Se quitó la mochila y se sentó en un tronco caído, sin darse cuenta de que sus movimientos y el olor de la comida habían atraído atención del bosque circundante. Un gran oso pardo euroasiático, que estaba en el área en busca de bayas tardías, había percibido su presencia y se acercó silenciosamente a través del denso matorral. El oso apareció de repente desde el límite del bosque y cubrió la distancia hasta Marsha en cuestión de segundos. No tuvo tiempo para reaccionar cuando el depredador masivo golpeó con una fuerza tremenda y la lanzó de espaldas desde el tronco del árbol. El primer golpe del oso destrozó varias costillas y perforó su pulmón izquierdo, lo que provocó hemorragias internas inmediatas. El intento de Marsha de alejarse arrastrándose solo intensificó el instinto depredador del oso. El animal agarró su pierna izquierda con sus poderosas mandíbulas, mientras los colmillos de 10 centímetros penetraron músculos y huesos. La enorme fuerza de mordida le destrozó el fémur en varios lugares. Mientras las garras del oso rasgaban su torso, su chaqueta de senderismo se desgarró, causando cortes profundos en el pecho y el abdomen. Luego, el oso la agarró por el hombro, mientras sus dientes perforaban su clavícula y desgarraban grandes vasos sanguíneos en su cuello. Cuando Marsha entró en estado de shock debido a la masiva pérdida de sangre, el oso continuó su ataque y le causó heridas mortales en la cabeza y el cuello. La combinación de trauma severo, hemorragias internas y pérdida extrema de sangre resultó ser insuperable. Su muerte ocurrió en cuestión de minutos después del primer ataque, cuando su cuerpo sucumbió a las catastróficas lesiones del poderoso depredador. Equipos de búsqueda y rescate descubrieron los restos de Marsha 3 días después de que no llegara a su destino como estaba previsto. El lugar del hallazgo mostró claras huellas de un ataque de oso. Se encontraron pelos de osos pardos y huellas características por toda la zona. Su equipo destrozado estaba esparcido en el claro, y los investigadores determinaron que parte de su comida había sido consumida por el animal. La familia de Marsha publicó una declaración en la que expresaron su tristeza, al mismo tiempo que reconocía el amor de Marsha por la naturaleza y su conciencia de los riesgos inherentes de caminar sola. Mientras la vida de Marsha Gilbert terminó en los Pirineos, se desarrolló otro encuentro mortal en África. Allí, el fotógrafo Trevor Ames tomó una decisión fatídica que lo enfrentó a uno de los depredadores más peligrosos del continente. Era el 15 de marzo de 2016, cuando Trevor Ames se movía por el denso matorral de acacias del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. La extensa naturaleza de 19,485 kilómetros cuadrados se extendía sin fin bajo el abrasador sol africano. Paisajes dorados de pastizales, interrumpidos por dispersos árboles de marula y arbustos espinosos. La estación seca había transformado el paisaje en un terreno duro e implacable.
donde las fuentes de agua se convirtieron en valiosos puntos de reunión tanto para depredadores como para presas. Trevor, un fotógrafo de vida silvestre autónomo de 35 años de Manchester, se había hecho un nombre tomando fotos que otros consideraban imposibles. Su portafolio en línea mostraba impresionantes primeros planos de leopardos, elefantes y leones, que dejaban a los espectadores preguntándose cómo había logrado imágenes tan íntimas. El secreto residía en su disposición para romper las reglas que mantenían a otros fotógrafos a una distancia segura. Había entrado ilegalmente al amanecer a través de una puerta de mantenimiento en el Parque Nacional Kruger, con su equipo de cámara profesional y su equipo de campamento mínimo en una mochila desgastada. Esta no era la primera expedición no autorizada de Trevor en la naturaleza africana. Anteriormente, ya había pasado noches ilegalmente en varias reservas naturales en el sur de África, y siempre logró eludir a las autoridades del parque, mientras tomaba fotografías que alcanzaban altos precios en documentales de naturaleza y revistas de animales. Obtenidos. Su confianza se basaba en años de estudio del comportamiento animal. Creía que su conocimiento ofrecía suficiente protección contra los peligros. Der unerfahrene Eindringling ist zum Opfer gefallen. El león africano es considerado uno de los depredadores más poderosos en la cima de la cadena alimentaria. Los machos adultos pueden pesar hasta 250 kilogramos y tienen una fuerza mandibular, que generan una presión de cerca de 650 libras por pulgada cuadrada, alrededor de 45 bar. Estas grandes felinas sociales viven en manadas, que típicamente consisten en hembras emparentadas, su descendencia y uno o más machos dominantes. Los leones son cazadores oportunistas, que dependen de tácticas de grupo coordinadas, siendo las hembras quienes se encargan de la mayor parte de la caza, mientras los machos defienden el territorio y protegen la presa contra los carroñeros. A medida que el sol comenzaba a acercarse al horizonte, Trevor se movía a través de un matorral cada vez más denso hacia un saliente rocoso que prometía una vista elevada de la sabana circundante. La temperatura había alcanzado los 38 grados Celsius, y el calor sofocante generaba espejismos ondulantes sobre las llanuras distantes. Sus botas crujían sobre la hierba seca y huesos de animales dispersos, mientras subía suavemente la colina y buscaba incesantemente oportunidades fotográficas. Cerca de la base de la ladera, Trevor descubrió los restos parcialmente devorados de un gran ñu. El cadáver, en su mayor parte, había sido despojado de carne. Habían quedado esparcidos costillas, un cráneo y partes de la piel que se extendían sobre el suelo. Las moscas zumbaban alrededor de los restos en descomposición y el olor metálico de la sangre coagulada flotaba pesadamente en el aire quieto. En lugar de verlo como una señal de advertencia, Trevor lo consideró una oportunidad. Instaló su ligera tienda de campaña a unos 10 metros del lugar donde se encontró la presa, y lo colocó detrás de un arbusto espinoso, donde creía que le daría cobertura. Cuando la oscuridad cayó sobre el paisaje, Trevor se acomodó en su tienda de campaña y comenzó a mirar las fotos del día en la pantalla LCD de su cámara, mientras ocasionalmente miraba a través de la ventana de red de su tienda hacia el cadáver del ñu. Lo que Trevor no reconoció fue que la manada de leones que había cazado el ñu no había abandonado su presa. Los leones a menudo regresan durante varios días a grandes cadáveres, y el olor del genú en descomposición seguía atrayendo a los cazadores originales. La manada se había refugiado en una vegetación densa a unos 200 metros y esperaba temperaturas nocturnas más frescas para regresar al lugar de alimentación. Alrededor de las 2:30 de la mañana, la manada comenzó a acercarse al cadáver. El grupo consistía en 3 hembras adultas, 2 machos adolescentes y 4 crías. Cuando se acercaron al conocido lugar de alimentación, el líder del grupo percibió un olor desconocido que traía el viento nocturno. Los leones se pusieron inmediatamente alerta. Sus potentes sentidos del olfato identificaron presencia humana cerca de su fuente de alimentos. La manada se desplegó en un acercamiento coordinado. Las hembras adultas se acercaron por los flancos, mientras los machos se posicionaban de manera que cortaban posibles rutas de escape. Trevor no era consciente del peligro que se acercaba. Se había quedado dormido mientras revisaba sus fotos. La primera leona llegó al borde de la tienda y comenzó a rodear la estructura. Sus masivas patas casi no causaban ningún sonido en el suelo arenoso. El olor a sudor humano y feromonas de miedo se intensificó a medida que se acercaba. Sin advertencia, se lanzó hacia adelante y embistió con todo su peso la pared lateral de la tienda,
haciendo que la ligera estructura colapsara y Trevor quedara atrapado bajo la tela. Trevor despertó bajo el peso aplastante y el sonido del nylon desgarrándose. Antes de que pudiera comprender completamente la situación, unas poderosas garras arañaron su espalda y hombros, desgarrando tanto el material de la tienda como su ropa. Las garras de la leona, que medían cada una hasta 38 milímetros, causaron profundas heridas cortantes, que inmediatamente empezaron a sangrar mucho. Una segunda leona intervino en el ataque y mordió a Trevor en la pierna izquierda a través de la carpa derrumbada. Sus colmillos de 75 milímetros de largo perforaron completamente su músculo de la pantorrilla y rompieron su tibia. Los gritos de Trevor resonaron sobre la tranquila sabana, mientras él se movía de un lado a otro bajo la tienda destruida. Sus movimientos de pánico solo intensificaron el instinto depredador de los leones. La tercera leona agarró el brazo derecho de Trevor. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza devastadora. La enorme presión rompió tanto el radio como el cúbito, mientras sus dientes cortaban grandes vasos sanguíneos y causaban una hemorragia arterial que empapó rápidamente el tejido circundante. Los intentos de Trevor de defender resultaron ineficaces contra la fuerza concentrada de 3 leonas adultas, cada una de las cuales pesaba más de 140 kilogramos. Uno de los machos jóvenes se acercó y mordió el torso de Trevor. Sus dientes atravesaron la caja torácica y lesionaron su pulmón derecho. El neumotórax causó dificultad respiratoria inmediata cuando el aire escapó hacia la cavidad torácica. La sangre comenzó a llenar sus vías respiratorias, lo que causó un sonido burbujeante con cada respiración dificultosa. El ataque coordinado duró unos 8 minutos. Las poderosas mandíbulas de los leones trituraron sistemáticamente huesos en el cuerpo de Trevor, mientras sus garras causaban numerosas heridas profundas que cortaban músculos y tendones. Su arteria femoral fue cortada cuando una leona volvió a morder su muslo, lo que provocó una rápida pérdida de sangre y, finalmente, un shock hipovolémico. Trevor murió por una combinación de pérdida masiva de sangre, lesiones traumáticas en órganos vitales y asfixia, causado por la sangre que llenó sus pulmones. Los leones comieron de sus restos durante varias horas antes de arrastrar partes de su cuerpo a unos 40 metros del campamento original. Guardaparques descubrieron el lugar 3 días después, tras haberse informado la ausencia de Trevor por su empresa de alquiler de equipos en Johannesburgo. La investigación reveló equipo de cámara esparcido, tela de tienda rasgada y huellas de sangre esparcidas ampliamente sobre el suelo arenoso. La familia de Trevor en Manchester expresó una profunda consternación por su muerte, aunque al mismo tiempo reconoció su imprudencia de larga data en el manejo de las normas de seguridad mientras buscaba grabaciones dramáticas de animales. Justo cuando uno piensa que ya ha visto lo peor, estos encuentros te dejarán sin palabras. Haz clic ahora para ver los ataques de animales más impactantes.